tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y en este día voy a echar abajo tabús del cristianismo. Pienso que este es un tabú cristiano que todos tenemos y que en alguna ocasión lo hemos hecho o dicho para poder evangelizar. Y entonces este tabú es: ven a la iglesia o asiste a una reunión porque ahí Dios te va a arreglar el matrimonio, te va a prosperar, te va a sanar, te va a dar la casa que quieres, te va a sacar de las deudas. Y entonces la gente maravillada, porque estamos acostumbrados a un mundo de brujería, de hechicería, de la varita mágica, agarra y ¡telén! Y entonces como las películas de Disney que agarraban una varita mágica, las haditas, y componían todo y cambiaban el color del vestido y entonces estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Y entonces, al saber que Dios es un Dios todopoderoso, omnipotente, entonces decimos: ok, pues entonces voy a la iglesia. Y entonces ya estamos, los que van a llegar a la iglesia nuevos están: no, pues cuando yo entre, cuando salga de aquí, entonces ya mi matrimonio va a estar guau, mis finanzas, no voy a llegar y voy a encontrar un cheque, ¿no? Y ese es un tabú, mis amados. Y realmente la persona asiste 2, 3 veces y al ver que su matrimonio no se arregló, que llegó y no estaba el cheque de sus sueños, no se fueron las deudas, y para colmo hasta salió con dolor de espalda de tanta danza, dices: mentira. Y realmente el cristianismo, mis amados, son buenas nuevas, pero como todo tiene cláusulas. Y nosotros engañamos a nuestra gente, a nuestros familiares, nuestros amigos. Incluso hasta pueden decir: tu Dios ni existe, porque todo lo que me prometiste ni siquiera se cumplió. Son buenas noticias, pero tienen su cláusula. Y Jesús dijo algo, dijo: si me aman, no dijo asistan a la iglesia. Si me aman, canten bonito. Si me aman, no sé, háganme una fiesta. Dijo: si me aman, mi palabra guardarán. Si me aman, me van a obedecer. Y el amor de Jesús está ligado a la obediencia. El amor de Jesús no es un amor, el amor de Jesús es hechos, no palabras. Y eso yo lo he dicho muchas veces, porque muchas veces las muchachas o los muchachos, sobre los que son jóvenes, y las mujeres somos mucho por el oído, ¿no? Entonces llega el muchacho y te dice: no, yo te voy a amar eternamente. No, yo siempre vas a ser la más hermosa para mí. Y yo creo que sí lo dicen de corazón. Pero realmente lo que va a validar un amor verdadero no son las palabras, sino los hechos. Porque Jesús no nos escribió una canción. Jesús no dijo: oh iglesia, yo te amo, y qué bonito hubiera sido.
Él no dijo, hoy cómo yo les adoro. No. Jesús tuvo hechos, no palabras. Y los hechos fueron: yo te amo y te lo demuestro pagando por tu pecado, yendo a una cruz, haciéndome pecado cuando tú no lo mereces. Eso es amor. Entonces Jesús les dice a sus discípulos: no me digas que me amas si no me obedeces. Dijo: este pueblo de labios honra a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Entonces Jesús y el Padre no quieren que les estemos aquí cantando cuánto te amo, aunque es bonito. Yo canto y adoro, pero lo que quiere el Padre no es de que rasguemos nuestros vestidos, sino que rasguemos nuestro corazón. Entonces podríamos decir: entonces, hermana, ¿cómo voy a evangelizar? ¿Cómo voy a decirle a alguien? ¿Cómo lo voy a convencer, no? Porque eso queremos. Para empezar, nosotros no podemos convencerlo, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Pero lo que sí podemos hacer es decirle: ven y aprende con la ayuda de Dios y el obrar de su Espíritu, y con la obediencia a su palabra, a recibir todo lo que Él escribió de ti. Y sí, quiero salir de deuda, sí. La palabra del Señor está llena de muchas cosas para que podamos hacerlo. Es que quiero arreglar mi matrimonio. Aquí está en la palabra de Dios cómo hacerlo. No es varita mágica. No es como en la católica: 5 Aves Marías, 4 no sé qué y 3 no sé dónde y libre. No. Aquí es obediencia. Ahora, y aquí dice en Santiago 1, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque fíjese, en Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces vemos que nuestro hermanito está en una dificultad. ¿Y qué hacemos, mis amados? Le decimos: hermano, gloria a Dios, estás en esta dificultad, gózate en el Señor. No, yo ahorita, no sé, ay, mis amados, vamos a orar por ese hechizo, no, vamos a hacer esto. Y mis amados, a veces sí es eso. Pero la verdad es que si nosotros no cambiamos el chip y sabemos que cuando entramos en una prueba es porque Dios quiere hacer algo en nuestro corazón, es porque Dios nos quiere transformar. Si realmente, mis amados, yo lo he pensado muchas veces, si Dios es todopoderoso y Él dice: mi brazo jamás se ha cortado para salvarte, y Él dice: todo yo lo puedo hacer, ¿por qué no lo hace? Porque a veces Él permite estas pruebas porque Él ve en nosotros que quiere que haya una transformación. Entonces, en lugar de estar pidiéndole al Señor: Señor, cambia esta situación, Señor, que mi vecino ya no me moleste, Señor, que ya no me pelee con todos, Señor, que todos no me hagan feo, Señor, que mi esposo ya no me maltrate, Señor, que todos me miran mal. Mejor, ¿por qué no le decimos:
Señor, muéstrame qué es lo que hay en mi corazón, qué es lo que estoy en mí, qué tengo yo que cambiar, pues para que esto se termine. Entonces aquí, fíjense, dice Santiago, Santiago es el hermano de Jesús en la carne, y Santiago dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que esa prueba de vuestra fe va a producir paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, todos pasamos por diversas pruebas, pero esas pruebas, lo que Dios quiere que hagamos, que esa prueba dice que lo que va a producir es que seamos perfectos. O sea, quiere decir que esa prueba lo que va a hacer es que tengamos más de Cristo y menos de nosotros. La prueba lo que va a hacer es de que tengamos más de Cristo y menos de nosotros. Pero muchas veces, mis amados, huimos de las pruebas. Entonces andamos corriendo de las pruebas, sabiendo que esas pruebas nos van a estar alcanzando en todo tiempo, porque Dios, la buena obra que inició en nosotros, la quiere terminar. Entonces decimos: el mundo está en mi contra. No, Dios quiere transformarte. Y yo una vez le comentaba a una persona, bueno, no le comenté directo a esa persona, sino lo hablaba yo con mi esposo, porque esa persona me había dicho que no iba a perdonar nunca a su esposo por todo lo que le había hecho y todo, y nunca lo voy a perdonar. Y entonces yo le decía a mi esposo: ahora es su esposo, mañana será un amigo, pasado mañana el vecino, pero vivirá en su vida una constante amargura y una constante no perdono, no olvido, porque no está dispuesto a perdonar. Ahora, si no estás dispuesto a perdonar a un amigo, a un vecino, a tu familiar, a tu padre, a tu madre, y te casas, tampoco vas a perdonar a tu esposo. Porque eso es una constante en nosotros, cuando nosotros no dejamos que esas pruebas nos perfeccionen. Ahora, Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, aquí la paciencia viene del griego hupamoné, que significa resistencia o aguante alegre con esperanza. Entonces, paciencia viene del griego hupamoné, que significa resistencia o aguante alegre con esperanza. O sea que aquí dice, aquí lo volvemos a leer así, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce resistencia, produce aguante alegre, produce esperanza. O sea, dice: tengan por sumo gozo estas pruebas, porque esta prueba lo que va a hacer es que los va a hacer resistentes. Entonces, ¿por qué ahora, mis amados, anteriormente los matrimonios duraban? Sí había divorcios,
Pero las esposas y el esposo duraban. Casi todos pues permanecían, porque éramos más resistentes. Pero ahora, si se da cuenta, somos ¿cómo se llama? La generación cristal. Tú no le puedes decir algo a alguien porque ya se rompe. O sea, somos la generación así, que ahora sí que tacita de amozoc. O sea, le di tantito, tú le dices a una persona: oye, estás mal. Lo que estás haciendo está incorrecto. Y pero aquí dice: la prueba de vuestra fe va a producir a un pueblo resistente, a un pueblo que aguanta vara. Ay, mis amados, yo les he platicado muchas veces de Pedro, pero a mí Pedro me encanta. O sea, Pedro para mí es lo máximo, de veras. Lo máximo de una persona la cual aguanta vara. Y realmente me encanta, porque a Pedro Jesús muchas veces le dijo tantas cosas y Pedro aguantaba. Se sacudía y decía: tienes razón, Jesús, pero voy a cambiar. Y Pedro, imagínense, yo creo que si aquí algún líder o yo misma, o no sé, le dijéramos a uno: mis amados, le dices: oye, estás un poquito mal en eso, porque ay, mis amados, ya se quiebran. Entonces tantito, ay, le quieres decir: es que tengo que decírselo, porque si no, y se lo. Mis amados, a Pedro, ¿sabe qué le decían? Apártate de mí, Satanás. Jesucristo. ¿Usted cree? Imagínese que a mí me diga alguien, mi mamá: apártate, Satanás. Uy, no, imagínese. Ay, la pastora malvada, tirana, impía. Jesús no se andaba con. Jesús decía las cosas tal cual eran. Pero también era un ser muy amoroso. Pero cuando necesitaba hablar verdad, hablaba verdad. Y Jesús y su hermano Santiago nos enseña que necesitamos pasar por pruebas. Y ahora podemos decir: ay, no, pues entonces me voy al mundo, porque si aquí en la iglesia pasamos pruebas, en el mundo peor, mis amados. Y aparte, aquí la prueba de nuestra fe va a producir resistencia, va a producir una corona de vida. Aquí la prueba va a hacer que nosotros seamos más como Cristo. En el mundo te va a amargar, te va a frustrar, te vas a volver una persona con ira, con enojo, una persona que incluso hasta se quiera suicidar, porque las pruebas en el mundo eso producen. Por eso el mundo está tan desbaratado. Pero aquí en la iglesia también pasamos por pruebas, pero las pruebas producen frutos hermosos. Si tú permites el obrar del Espíritu Santo en tu corazón, entonces va a producir un buen fruto. Entonces dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí es la prueba, porque cuando haya resistido, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjese que hay coronas que vamos a recibir en el cielo. Por eso Jesús dijo: hagan tesoros en el cielo y no en la tierra. Por eso en el cielo va a haber personas que van a tener galardones y otras que van a irse como por fuego. Ojalá seamos de los que tienen galardones. Y
Y entonces esos son galardones eternos que Dios ha prometido para aquellos que se esfuerzan en su obra, para aquellos que dan un paso adelante, aquellos que dan la milla extra. En el cielo tendrán galardones. Pero aquí no está hablando de cosas del cielo, aquí está hablando de una corona de vida. Es una corona que se les da a aquellos que resisten, y entonces Jesús los corona. Resistí con paciencia a este vecino que yo me tenía harto y quería yo. Fíjense, les voy a contar algo. Hablando de vecinos malvados. Mis amados, si hay vecinos malvados, yo tengo uno, mis amados, pero yo le digo al Señor: Señor, ¿qué quieres obrar en mi vida? Pero realmente mi vecino es tremendo, mis amados. Entonces, una vez estaba yo podando mi arbolito que está enfrente de mi casa, y entonces él dijo que era su arbolito, y entonces está un poquito mal el señor porque ya es viejito y a veces se droga. Entonces se enojó mucho, y entonces dijo: no, ya no lo podes porque es mi árbol. Le dije: Señor, está enfrente de mi casa, además no le estoy haciendo nada, nomás lo estoy poniendo más bonito. No. Y entonces fue y agarró una pala de excremento de cochinos y me lo echó en mi casa. Y entonces, y ya, si me van a trabajar algo ahí a mi casa y están haciendo ruido, se ponen a gritar: cállense que estoy durmiendo. Y no se calla el viejito, nos echa piedras. No. Es un desbarajuste el viejito. Pero he resistido, mis amados, he resistido. Y entonces lo último que hizo el viejito es de que se puso a construir su terreno, y su terreno da con mi pared. Entonces, ¿qué creen que hizo el dichoso viejito? Pues que como está amargadillo, agarró y echó toda su tierra enfrente de mi pared, y con los aguaceros que hubo se echó una humedad. Pero como está en su terreno, pues ¿qué cree? Pues que no le puedo decir nada. Y entonces yo estaba orando y le digo al Señor: dame paciencia, Señor, dame paciencia, porque este viejito ya me está colmando la paciencia. Y entonces yo le decía: Señor, ¿qué quieres trabajar en mí? ¿Qué es lo que necesitas? Porque ayúdame, porque esta es una gran prueba para mí. Y entonces estaba yo ahí, y entonces le escribí a un señor que lo conoce. Le digo: oiga, ¿usted sabe a alguien que yo le pueda escribir para decirle? Y entonces Dios empezó a poner en mi corazón: escríbele, pero escríbele bien. Y entonces le empecé a escribir a su hijo. Y entonces le dije: mire, yo con todo respeto, yo lo único que necesito es que me quiten eso, porque me está ocasionando mucha humedad en mi pared, y por favor, y es que si no lo hacen y hacen caso omiso, de veras que yo no los quiero demandar, pero los voy a tener que demandar porque me están botando la pared. Pero así, muy así. Y entonces lo más amable que yo podía, digo: Señor, por favor. Y entonces oré y le dije: Señor, ya lo hice, porque yo le quería decir: te voy a demandar, y si no haces caso, entonces va a ir la patrulla y yo me voy a encargar de que te saquen dinero por las Eso era lo que yo quería hacer, la verdad, mis amados. Eso es lo que yo quería. Mi pared se está botando. Pero dije: Señor, por favor, ayúdame. Y entonces traté de hablar lo más precioso que pude, con la gracia de Dios, porque es la gracia. Y entonces ya el muchacho me contestó y me dijo: disculpa mi papá, mira, yo en la semana te garantizo que te quito el escombro y todo. Pasó una semana, nada que llegó. Y entonces yo dije: Señor, ya te lo dejé en tus manos, yo ya les dije, por favor. La cosa es que me empezó a marcar: no, ¿sabes qué es? Discúlpame, es que él vende pasteles. Es que, ¿sabes qué? Tengo muchos pasteles y la verdad no puedo quitártelo. Ya mandé a personas, pero creo que mi papá las corrió. Entonces, por favor, voy lo posponemos. Ay, mis amados, me aguanté como un mes y medio más. Y yo: Dios mío. Pero yo siempre: sí, no te preocupes, yo te entiendo, no pasa nada. Y así, por favor, Señor. Y entonces ya al final, mis amados, ya me fue a tocar a mi puerta y me dijo: ya quité el escombro, lo quité todo, mi papá no sabe, así que si viene, por favor, huye. Me dijo: no, por favor, te pido que le tengas paciencia a mi papá, porque es tremendo. Dice: pero por favor, dice, y mira, nada más te quiero decir que la semana te voy a traer un pastel de recompensa por toda tu paciencia.
Mis amados, yo tenía la paciencia, no, yo lo quería mandar a volar. Pero yo dije, Señor, en tus manos. Y miren, mis amados, ahora ya hasta me llevo con su hijo. Y ya tengo ahí la forma en la que cualquier cosa con el Señor, ay, por favor. Pero ¿qué hubiera pasado si yo lo hubiera amenazado? Ay, que no sé qué, no vas a ver lo que te va a pasar. No, en un ratito más va a llegar la policía y a ti y a tu papá los van a agarrar. Mis amados, jamás hubiera yo tenido una amistad con él. Me hubiera mandado a volar, nos hubiéramos peleado, mejor nos hubiéramos ido hasta, no sé, de las demandas y tantas cosas. Pero dice la palabra del Señor, cuando pases por una prueba, mantente, porque esa prueba va a producir en ti un fruto. Y dice, y recibirás una corona de vida. Entonces, pero ahora, mis amados, ¿somos nosotros? No, realmente no. Todo es por gracia. Y cuando yo siento que me empieza a faltar, le digo, Señor, más de tu gracia, dame resistencia, dame aguante, más de tu gracia, porque realmente no soy yo. Porque Zared hubiera explotado, mis amados, que sí explotó. Pero realmente la gracia de Dios sobre mí, Padre, por favor, más de tu gracia. Yo quiero ahorcarlo, pero más de tu gracia. Y yo creo que todos necesitamos más de su gracia. Más de su gracia. Vamos a Lucas 21:12. Dice la palabra del Señor: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Versículo 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ay, qué buen evangelista el Señor Jesús, ¿no creen? El Señor Jesús era tremendo, porque realmente el Señor Jesús sabía que los que eran de Él. Entonces Él les dijo, los van a meter a la cárcel, imagínense que usted le diga a una persona que la está evangelizando: a ver, mira, te van a meter a la cárcel, te van a masacrar, te van a, por causa del nombre del Señor, incluso hasta tus papás, tus parientes, tus amigos, tus vecinos, todos te van a echar fuera, sí, ¿no? Entonces, pero el Señor Jesús, fíjese que leía yo un comentario de un comentarista que decía: el Señor Jesús decía la verdad y no le importaba agradar a la gente, porque Él sabía los que eran de Él. Y entonces aquí el Señor Jesús les está diciendo: van a pasar por esto, por el otro. Y entonces yo le decía al Señor: Padre, pero algunos de nosotros no estamos en la cárcel, ¿no? O algunos porque dice ¿cómo dice? Dice: os echarán mano y os perseguirán en las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernantes por causa de mi nombre. Y entonces yo decía: Señor, algunos de nosotros no estamos ni en la cárcel ni en la sinagoga, Señor. Y entonces el Señor me decía: sí están en la cárcel. Yo decía: sí estamos en la cárcel, sí. En la cárcel de un matrimonio que no es lo mejor. En la cárcel de un hijo o una hija que todavía no conoce del evangelio.
en la cárcel de a lo mejor de algún pecado que estás tratando de sacar y no sale, en la cárcel de cualquier cosa. Yo te pido que tú en 2 segundos pienses: uy, ¿cuál es ahorita mi cárcel? Porque yo pienso que todos tenemos cárcel. Y el Señor me decía: tú incluso estás en una cárcel. Y yo: sí. Y realmente, mis amados, mientras estemos en esta tierra va a haber dificultades, va a haber cárcel. Pero dice la palabra que aquel que resiste, aquel que espera en el Señor, aquel que no se va para atrás y dice: Señor, ya no aguanto más, ya renuncio. Aquel que espera, dice que esa persona recibirá corona de vida, esa persona tendrá resistencia. Y entonces, pero como aquí dice, una resistencia no de resisto en amargura con este hombre que lo odio, ¿no? O resisto aquí a este hermano mío, nos saludamos pero no los tragamos. Eso no es resistencia, mis amados, discúlpenme, eso no. Aquí está hablando de resistencia, dice aguante alegre con esperanza. O sea, un aguante diciendo: estoy gozoso porque Dios está obrando en mí. Estoy gozosa porque esto va a producir algo bueno en mí. Estoy alegre sabiendo que hay esperanza porque Dios va a hacer su obra. Y mi esposo, mi esposa no va a estar igual. Mi hijo tendrá esperanza. Yo sé que algo hay en mí. Estoy en una cárcel, pero el Señor hará su obra. Así que no aguanto con la capa caí. Ay, ¿cómo resisto este matrimonio tan pesado, ¿no? No sé si ustedes han visto la del progreso del peregrino. Ay, mis amados, si no la han visto, véanla, porque ahí se van a dar cuenta el camino de un cristiano que es muy diferente al camino que pintan algunos. No, coches, casas, cosas hermosas, ¿no? El progreso del peregrino es que un cristiano padece y la padece bien. Y entonces yo me acuerdo una vez que porque del progreso del peregrino, los que ya la han visto, hay una parte, Isabela le encanta esa película, entonces la ve muchas veces. Y entonces hay una parte en la que está como en una como cárcel, en una como jaula, el peregrino, o sea, el cristiano. Y entonces está: no hay esperanza, no hay esperanza, está gritando, ¿no? Y entonces, y está en la cárcel: no hay esperanza. Y entonces se da cuenta que la puertita de esa cárcel estaba abierta. Y él ya se quería matar porque se estaba en la cárcel y no podía salir de la cárcel. Y no hay esperanza, no hay esperanza. Entonces, una vez que yo me sentía triste, agobiada, y entonces empecé a sentir en mi corazón: no hay esperanza, no hay esperanza. Porque yo creo que Satanás a todos les ha cantado: no hay esperanza, no hay esperanza. Y entonces el Señor me trajo a la memoria esa historia del progreso del peregrino, en la que él estaba: no hay esperanza. Y hacía así y se abrió la puerta. Porque realmente así es, mis amados, sí hay esperanza. Solamente que cuando uno está en esa cárcel, uno piensa que no hay esperanza. Pero en la palabra de Dios dice que si resistimos, que si aguantamos, que perseveramos, recibiremos corona de vida. Y entonces el Señor me decía, cuando yo estaba: no hay esperanza, entonces el Señor me recordaba esa historia y me decía: abre la puerta, Zaret, no tiene llave. Vamos a Romanos 5:3. Dice la palabra del Señor, fíjese,
Ya vimos que ¿quién dice? Santiago, Jesús, ahora va Pablo. ¿Qué quiere decir? Que todos pasaron por cosas, mis amados, y todos les explicaron a sus hijos espirituales que no hay de otra, que habrá pruebas. Dice la palabra del Señor en Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, otra vez es la misma palabra, produce resistencia, paciencia, aguante. Y la resistencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y luego dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora dice, produce paciencia, resistencia, pero después dice que produce también esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tú tienes esperanza porque sabes que Dios te ama. Y que tus lágrimas y que tus oraciones y que todo lo que has resistido no va a ser en vano. Entonces, cuando nos sentimos así en esa cárcel de no hay esperanza, es porque realmente estamos desconfiando de la fidelidad y del amor de Dios. Porque pensamos, yo ya he orado, ya he llorado, ya he hecho todo y Dios no me saca de esta cárcel. Y Dios te dice, yo ya te quiero sacar, pero saca eso que traes. Porque fíjese que para nosotros es más importante nuestro exterior, lo externo. O sea, para nosotros es más importante tener una casa bonita, dinero para un año, tener mucha seguridad de salud. Yo que tenga todo mi matrimonio precioso, que no haya nada malo, que nos tratemos con amor. Y entonces cuando yo tengo todo eso, estoy bien feliz. Pero fíjese que para Dios no es tan importante eso, aunque sí es importante. Yo no estoy diciendo que Dios es no, sí es importante, pero no es prioridad. Para Dios prioriza tu alma, prioriza tu carácter, prioriza que tú seas más como Cristo. Eso para Él es prioridad. Que lo expreses, que Cristo se ha formado en ti. Así que si necesitamos que nos mande una calamidad, ¿nos gusta? No, mis amados. Pero a veces Dios lo permite porque dice, saca ese rencor, saca ese chisme, saca no sé, esas calumnias, o las sacas por las buenas o las sacas por las malas, pero de que yo no te quiero ver así, no te veo así. Así que vienen tantas dificultades y decimos, Señor, líbrame de todo esto. Pero Dios dice, yo quiero sacar de ti lo mejor. Yo quiero que expreses a mi hijo. Pero ahora sí que vamos a Segunda de Corintios. Ahora, mis amados, volvemos. ¿Dios no lo puede hacer? Dios todo lo puede hacer. ¿Y por qué no lo hace? Porque hay algo en nuestro corazón que Él quiere que veamos y que nos cegamos y decimos, no, yo no lo. Y fíjese que eso también lo va dando la relación con el Señor en intimidad, porque cuando tú estás en intimidad con el Señor te muestra todo. Y ya les he dicho muchas veces, uno llega acusando a medio mundo,
Y llego yo y Señor, mi esposo, mi vecino, mi hija, las personas que trabajan conmigo. Y entonces Dios me dice, ¿y tú? No, Señor, yo como oro. No, Señor, yo. Y el Señor, fíjese que es como el hijo, como el hijo pródigo, como el rico, que venía así muy pipiris nice a ver a Jesús. Y entonces Jesús desde lejos lo vio y dice que le amó. Pero entonces llegó el hijo, que diga él otra vez, el rico. Y entonces el rico le dice a Jesús, ¿qué necesito para la vida eterna? Y entonces Jesús le dijo, los mandamientos te sabes. Y él dijo, sí. Yo, ¿qué le dijo? Yo ayuno, a ver, vamos a verlo. Vamos a ver lo que le decimos a Jesús cuando nos presentamos ante Él, mis amados. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Siguiente. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Siguiente. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Siguiente. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siguiente. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Siguiente. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Siguiente. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ok. Ahora fíjese, el joven rico se sentía que era el wow. Ay, mis amados, la verdad es que muchas veces así nos sentimos. No, Jesús, yo vengo a Jesús, le digo en la oración, Jesús, tú sabes que yo hago esto, hago el otro, no yo esto, Jesús. Pero Jesús te ve y te dice, te falta esto. Uy, pero nos toca en el área que ¿no? Porque Jesús vio su corazón y le dijo, tú amas más el recurso, el dinero que a mí. Y entonces el joven rico, ¿no? Porque Jesús nos va a mostrar el área que realmente nos falta. Porque Él nos quiere perfeccionar. Pero mis amados, se necesita mucha humildad para poder escuchar y decir, sí soy así. Fíjese, mi amado, que yo he platicado con muchas personas y a mí las personas que más me asombran no son las que yo oro, yo dirijo la alabanza, no, yo predico y las personas se caen. No, a mí un tipo de personas me asombra, son aquellas que reconocen sus errores. Para mí esas personas son increíbles. ¿Por qué? Porque se necesita mucha humildad para que te digan, eres muy enojón, eres muy contestón, eres ladrón, y que te digan, sí, discúlpame, voy a trabajar en eso. Mi amado, creo que es raro, muy difícil, porque justificamos. Pero por esto, pero por el otro, pero porque contesté así porque me trataron mal, pero hice esto porque se me atravesó el perro, pero es que estoy enojado porque me pegó mi esposo. Y es que siempre justificamos y justificamos y justificamos. Pero es rara la persona que te dice, sí, lo hice mal.
Pero con esas personas Jesús puede trabajar. ¿Por qué? Porque con el joven rico tenía muchas cualidades, pero no pudo trabajar con él. Porque no le dijo: Jesús, si es cierto, amo el dinero, ayúdame a dejar de amarlo. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo y darle? ¿Cómo puedo confiar en ti? No, él se sentía lo máximo. Y eso era lo que hacían los fariseos. Los fariseos se sentían lo máximo. Jesús les decía: ustedes son sepulcros blanqueados. Mentira, nosotros somos santos. Ustedes son esto. No es cierto, nosotros no. Pero Jesús pudo trabajar con un Pedro que le dijo: apártate de mí, Satanás. Y él dijo: sí, tienes razón, Jesús. Jesús pudo trabajar con un Pedro que cuando lo negó, Jesús llegó y le dijo: a ver, ¿qué pasó, Pedro? Que Pedro dijo: sí, la regué. Pero no puede trabajar con gente orgullosa, con gente que le dices: por favor, mira esto. No, pero por esto. Pero por favor esto. No, pero es que es esto. No, pero no, soy así. Yo no soy así. Ahora, todo esto que a nuestros ojos terrenales es malo, para Dios es bueno. El alfarero mete el barro al fuego. Al barro no le agrada, pero el alfarero sabe que necesita para que la pieza sea perfecta. La cárcel puede tener diferentes nombres, al igual que las tribulaciones. Ahora, con esto ya estoy cerrando. En José tenemos un excelente ejemplo. El Señor quería usarlo para gobernar. Mis amados, todos aquí, todos tenemos un propósito eterno. Y la palabra del Señor ya nos ha dicho nuestro propósito, y es que seamos cabeza y no cola, que estemos arriba y no abajo, que prestemos y nunca pidamos prestado. Él dice que extendamos nuestras estacas. El Señor nos ha dado para hacer gobierno. Eso dice su palabra. Ahora, ¿por qué no estamos gobernando? Y entonces aquí José, Dios tenía un plan, así como Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan y tenía un plan, pero ¿qué pasaba con José? No estaba listo. Dios tenía un plan para José de gobierno, porque dice que él soñaba desde que era joven, que sus hermanos se inclinaban ante él, que él gobernaba, y entonces Dios tenía un plan perfecto. Pero Dios decía: José, pero te falta algo, porque Josecito era un poco orgullosito, Josecito. Y entonces sabía que sus hermanos les caía regordo, y llegaba a decirles: tuve un sueño, uno muy bonito, en el que ustedes nomás se me inclinan, ¿no? Y sus hermanos se ponían bien reenojados. Y entonces Dios decía: José, ay José. Y entonces él no podía gobernar siendo así de orgullosito el joven, porque si era así, no podía. Y entonces, ¿qué creen que hizo Dios? Ay, mis amados, eso es lo que más a mí me da miedo, porque Dios te quiere por las buenas cambiar, pero si no aceptas por las buenas, te avienta al precipicio. Ay, mis amados, y vuelas porque si no te azotas. Y entonces el Señor dijo: José. Ay, mis amados, y José sí que le pasó las de Caín. Porque realmente lo meten a la cárcel. Bueno, primero se va de esclavo, no más de esclavo, en un tiempo en el que los esclavos los trataban peor que a perros. Entonces imagínense, se va de esclavo. Luego, bueno, ya se siente tranquilito en la casa de Potifar, y que
la esposa dice una mentira sobre él, y que luego lo sacan de la casa de Potifar y lo meten a la cárcel, y en la cárcel hartos años, mis amados. Creo que estuvo como 20 en lo que llegaba a ser su tremendo, imagínense, 23, mis amados. Imagínense, desde esclavo hasta, usted se puede imaginar, después de que él era ¿qué? El señorito, porque él no iba a trabajar, ¿no? Discúlpame, ¿no? Yo aquí con mi papito, le ponía en su capita, y entonces andaba haciéndole a sus hermanos la capita y sus hermanos se enchilaban. ¿Y qué hizo Dios? José, querido José, yo te quiero usar para cosas grandes, pero no puedes estar de aquí al rey. Y Dios lo hubiera podido hacer, claro. Mis hermanos, para Dios no hay nada imposible. Él hubiera podido empezar a soñar y que Dios hiciera todas las cosas para que el faraón pudiera saber que había uno que interpretaba sueños. Pero mire, luego se le iba a ir a los cielos, si de por sí ya era bien orgulloso. Entonces después se iba a ir, entonces imagínese, iba a estar José aquí. Pero Dios lo tuvo que someter y decir: José, te toca. Pero ¿sabe qué? José, al igual que Pedro, para mí, valientes, aguantan vara, y esos son los que Dios quiere. Así que si a su hijo usted lo hace: ay, no, mamacita, que no te digan nada. No, es que en mi trabajo ya me regañaron porque no hago nada. Ay, no me chaqueta tu noche, que tú eres bien trabajadora, chichichi. Yo a Isabela me dice: mamá, es que me regañó una maestra porque le contesté mal. Le digo: eso no se hace. No, pero pues es que le contesté mal porque la maestra me regañó de que yo estaba hablando y no era cierto. Y le digo: bueno, pero eso no justifica que tú contestes mal. Tranquilamente pudieras haberle dicho: maestra, discúlpeme, yo no hice. Y si te seguía gritando, quedarte callada y ya. Pero yo no le voy a decir: ay, sí, como te contestó mal, tienes todo el derecho de contestarle mal, mi amado, porque yo no la quiero destruir. La Biblia dice que el que consiente a su hijo lo aborrece. Consentir, no está hablando de amar. O sea, una cosa es que tú le muestres amor. Yo a mis hijas trato de desvivirme por ellas, de que su lunch, que su comida, que esto, que inclusive que hasta el ratón Pérez, que todo, que los reyes, que y que las vacaciones para mi esposo son sumamente importantes. Las vacaciones para él no puede haber no vacaciones, porque para él es un tiempo en el que convive con su familia. Entonces, si yo, no es que el trabajo, es que no, nada del trabajo. Vamos a ir y vamos a dedicarle a las niñas el tiempo necesario, que son nuestros hijos. Entonces así vamos de vacaciones y esto. ¿Por qué? Porque para él es sumamente importante. Igual para él es sumamente importante sentarse a la mesa todos y comer y cenar. Y si estamos comiendo sin celular, luego me están marcando y yo voy a agarrar el celular, y es mi esposo. No le gusta. Y cuando vamos por ejemplo, con mis papás o con mis suegros, ahí sí les deja porque tenemos que platicar con ellos. Pero cuando estamos nada más nosotros, no puede estar el celular, ni el iPad, ni nada con nuestras hijas, porque les preguntamos: ¿cómo les fue en la escuela? ¿Qué me cuentas? Dime, ¿qué hiciste en la escuela? ¿Qué pasó? ¿Tienes amigos? Yo le pregunto: ¿con quién jugaste? ¿Jugaste con alguien? ¿Estuviste solita? ¿Cómo te sentiste? Y a Tarita luego le hacemos burla: ¿qué pasó? ¿Tu maestra te golpeó? Así le decimos. ¿Te pateó? La bromeamos. Pero siempre procuramos eso, mis amados. Entonces necesitamos saber que o por las buenas o por las malas, pero Dios nos va a cambiar. Así que si mejor una persona te dice: oye, bájale a tu orgullo porque se ve que eres medio orgulloso, entonces puede que no lo seas. Yo no estoy diciendo que todo lo que te digan es real. Puede que no lo seas, pero ¿por qué no lo llevas a oración? Y le dices: Señor, oye, es como que sí hay algo de orgullo en mí, dímelo por favor, escudriña mi corazón. O porque si alguien te dice: oye, como que eres muy
muy ruda, muy rudo. Y no, yo no soy ruda ni rudo, porque mejor no decimos, Señor, ¿será que sí? Ayúdame, por favor, muéstrame la rudeza de mi corazón, muéstrame que puedo cambiar, ayúdame. Porque mis amados, créanme, por las buenas o por las malas, pero Dios hará su obra. Y es mejor que nosotros digamos, Señor, ahora sí que como dice, es mejor que le caigas a la piedra y no que la piedra te caiga encima. Y Dios está más interesado en formar el carácter de su Hijo en nosotros que en nuestra comodidad. Pienso que el Señor permite que sigamos en la cárcel, en la tribulación, hasta que pasemos la prueba y seamos aprobados. Ahora, ¿qué es ser aprobado? Siguiendo con el ejemplo de José y sus hermanos que lo entregaron para ser esclavo, él declaró estas palabras cuando sus hermanos fueron a pedirle ayuda. Vamos a Génesis 50:20. Fíjese, sus hermanos lo vendieron. Sus hermanos, ay, mis amados, yo no sé ustedes, pero ¿a poco si alguien conocido de usted que usted lo aprecia, lo que a lo mejor no se lleva bien con esa persona, pero pues lo aprecia, lo vende, lo echa primero en una cisterna, luego lo vende, luego por todo eso se separa de su padre que usted amaba con el corazón, luego de que se separa de su padre lo meten en la cárcel, mis amados, y luego después de todas esas cosas, ¿usted quisiera contar un sueño otra vez? Por este sueño fue que me pasó todo esto. Y está en la cárcel y le dice, y interpreta el sueño. Imagínense, yo ya tendría así como sueño. Yo estaría así, mis amados, créanme que sí. Huye de los sueños, ¿no? Yo estaría muy espantada por un sueño. Miren todo lo que me pasó. Ahora me dicen, oye, interprétame mi sueño. Imagínate. Y él lo interpreta. Y luego, ingrato el que lo interpretó, se le olvidó. El pobre José, otros años más ahí. O sea, él hubiera podido decir, todos son unos malvados, unos desgraciados, y hasta Dios me ha olvidado, pero todo por la culpa de todos, incluso de Dios. Pero él no dejó que su corazón se contaminara. Él no dejó que la amargura, que el resentimiento, que la ira. Él lo sacó todo. Y entonces, cuando Dios dijo, ay, José, has sido probado y has sido hallado fiel. Ay, mis amados, recibe la corona de vida. Recibe tu corona de vida. Y fíjese por qué nos damos cuenta que José fue aprobado. Génesis 50:18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Aprobado. Señor, pero ¿por qué mi matrimonio? Algo tienes, corazón. Algo hay que Dios debe sacar. Pero Señor, ¿por qué no me llevo con nadie? ¿Por qué será? Yo no engaño a mi hija, mis amados. Mi hija me dice, mamá, es que no tengo amigos. Digo, ¿qué dice la Biblia, mi amor? El que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Y le digo, entonces muéstrate amigo para que tengas amigos. Yo no, ay, sí, pobrecito, machucota, ¿por qué todos te maltratan? Ay, sí, son unos groseros. Ay, horrible gente. Yo no. Yo
le digo la verdad. Le digo, hija, a lo mejor no eres tan buena amiga. No, sí, ahora. Y la otra vez me dijo, mamá, el ratón Pérez le trajo 100 pesos, ¿no? Y entonces me dice, mamá, el ratón Pérez me dejó 100 pesos. Le digo, qué bueno, me los voy a llevar a la escuela. Le dije, ahora llévatelos. Y ya que se los lleva, y dice, mamá, ya llega re triste. Le digo, ¿qué pasa, hija? Es que les dije a unos amigos que si querían les disparaba yo, dice, y se acabaron todo mi dinero. Es que me pidieron dulces bien caros, uno de 30, otro de 20, dice. Y yo cuando veía que pedían dulces bien caros, yo decía, sí, bueno. Y le digo, ay, hija, ¿y por qué hiciste eso? Y me dice, pues porque tú me has dicho que el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Y yo quise mostrarme amiga. Y ya me dice, ahora se los voy a pedir que me lo devuelvan. Y le digo, no, hija, le digo, ya no, le digo, mira, si tú das, ya, le digo, tampoco llevas diario 100 pesos para darle a tus amigos. Le digo, realmente nunca llevas dinero. Le digo, entonces pues ahorita estuvo bien lo que hiciste. Tú estás mostrándote amiga. Dios te dará la corona de vida. Entonces, ¿cuánto tiempo queremos estar en el desierto? Depende de nosotros. ¿Y cuánto estamos dispuestos a obedecer? A obedecer. Ok, como lo menciona el apóstol Pablo, todos debemos pasar por tribulaciones. Otros que pasaron por tribulaciones fue David. Dios le promete el trono. Imagínense, así como a José, los sueños de grandeza. A David le promete el trono. Y entonces David, yo me lo imagino como algunos de nosotros. Yo me acuerdo que hace muchos años llegó un apóstol, y entonces a mis papás les dio una profecía y les dijo, ustedes van a ser ricos, les dijo, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que yo me emocioné tanto que dije, mañana cae el cheque. Sí, porque así es uno como niño. Uno dice, ay, ya, mañana voy a andar en coche. A partir de mañana ya voy a andar, ¿no? Así, yo me acuerdo que estaba bien emocionada. No ha llegado hasta estos momentos que gracias a Dios, Dios nos ha ayudado. Entonces, y entonces yo me imagino a David, imagínese, chiquillo ahí, el super sacerdote Samuel, porque no fue uno que Samuel, uno que lo conocía toda la nación, que había también ungido a Saúl, o sea, llegó y lo ungió, o sea, yo me imagino que David decía, al otro día, ¡tilín!, me ponen mi traje, sí, pero no. El Señor también quería que David pasara prueba. Porque yo pensaba y decía, ¿qué es la diferencia entre un Saúl y un David? Yo pensaba y decía, el proceso. Porque Saúl rapidito, ese sí rapidito, lo ungieron y órale, rey. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba, queremos rey. Así que usted piensa en lo que pide también. Entonces ahí el pueblo estaba, queremos rey, o como muchas veces a lo mejor podemos decir, quiero casa, quiero coche, quiero esto, quiero el otro. Y entonces, Señor, yo sé que eres tú, me has dicho que haga esto, voy y me super endeudo y luego estoy todo abrumado, estresado, agobiado, yo no puedo más con esto. Entonces también hay que ver lo que pedimos. Ellos decían que queremos rey. Entonces pues órale, órale, vámonos. Pero a David Dios lo probó, porque Dios decía, yo no quiero un Saúl, yo quiero un David. Así que al fuego de la prueba. Ay, mis amados, pobre David. Imagínese perseguido por el rey, en la cueva escondido. Pasó bastante mal. Hasta de loco se hizo por el miedo que tenía. Pero cuando Dios dijo, aprobado. Yo siento que tan hermoso cuando Dios le ve a alguien y dice, aprobado. Cuando
realmente tu deseo es agradarle, cuando realmente dices: Señor, escudriña mi corazón, como la oración de los salmos que dice: escudriña mi corazón y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino que tú quieres, por el correcto. Y entonces, cuando el Señor entregó a Saúl en sus manos y Dios dijo: vamos, David, tú puedes. Ay, mis amados, cuando el Señor te regresa a esa persona que dices: oh, lo odio, y es tiempo de hablar mal de esa persona y la tienes en tus manos y el Señor: vamos, vamos, tú puedes, y escupes todo. Cancelado, desaprobado. Y entonces dice que David, pues como que dijo: será, y dice que estaba así en la lucha, pero dice que cuando fueron sus hombres y le cortaron un pedazo al manto de Saúl que estaba durmiendo y se lo trajeron, dice que cuando David lo sintió, dice que su corazón se puso tan triste. Y entonces dice que dijo: líbreme Dios de tocar a su ungido. Saúl era lo máximo, mis amados. Díganme, ¿Saúl era lo máximo? Saúl era el super líder y wow, aquí. Saúl era un malvado, que incluso el Samuel mismo lo había desechado. Dios mismo había dicho por medio de Samuel que lo había desechado. Y aún así, del corazón de David era un corazón tan íntegro que dijo: líbreme Dios de tocar al ungido. No era el ungido, era el ungido en el pasado, ahorita ya no, pero wow. Y fíjese que Dios dijo: este está aprobado. Y entonces David dejó que Dios le diera el trono. No fue y mató a Saúl para quedarse con el trono. Él dejó que Dios hiciera su obra. Ahora, ¿Dios podría haber hecho algo con el rey Saúl y que David no pasara por todo eso? Sí. Dios hubiera podido ungir a David y que de repente Saúl se fuera en las luchas y que lo mataran y David luego al reino. Claro. Yo les he dicho, para Dios nada es imposible. Así que si estamos padeciendo por algo, es porque Dios quiere ver nuestro corazón, sacar lo malo de nuestro corazón y también probarnos para ver si podemos llevar lo que Dios quiere que llevemos. Dios quiere cosas buenas para nosotros, pero más que cosas buenas, Él quiere un carácter que sea como el de Cristo. Él no ve a otros hijos, Él ve a su Hijo en nosotros. Y entonces, Señor, escudriña mi corazón. Ayúdanos. Y mis amados, cuando alguien nos llame la atención, ¿por qué no quitamos el orgullo y decimos: Señor, tal vez sí tengo esto, tal vez sí hay algo en mi corazón que está mal, tal vez sí me está faltando y quiero alinearme a ti y a tu propósito? Y con esto termino. Ahora quiero que invirtamos la pregunta en: ¿por qué no cambias a mi esposo? ¿Por qué no cambias a mi hijo? ¿Por qué no cambias a mi vecino? ¿Por qué no cambias esta situación? Y el Señor nos dice: ¿por qué no cambias tú primero? Para que puedas recibir la corona de vida. ¿Por qué no haces que mis hijos me obedezcan? Y el Señor también nos dice:
¿por qué no preguntas en qué fallas como padre o como madre? Porque voy a declarar salir de deudas y el Señor te dice: ¿por qué no arreglas tus finanzas? ¿Por qué no dejas de darte aires de grandeza y comprar más de lo que puedes pagar? ¿Por qué no bajas tu orgullo y te compras no para impresionar a los demás? ¿Por qué no dejas de meterte en problemas económicos? ¿Por qué no diezmas y ofrendas? Como lo que yo le decía a los muchachos, a mi equipo, el viernes que tuvimos una reunión, una junta. Una vez yo recuerdo que a mí me pesa mucho las personas que no tienen recursos, mis amados, de veras me duelen las personas. Y yo me acuerdo que una vez en oración yo le decía al Señor: Señor, fíjese, uno hasta piensa que Dios es malo o que no es, o que es medio malo. Entonces esa persona, pues yo la veía que servía, que le echaba ganas, que así todo. Entonces yo una vez en oración le dije al Señor: Señor, ¿por qué? ¿Por qué esta persona siempre está con deudas? ¿Por qué nunca tiene dinero? ¿Por qué nunca puede ni siquiera comprarse bien una despensa? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Yo, pues es que mira, Él te sirve y eso, y está llorando así, ¿no? Y ya pasó y pues ya no me contestó el Señor ni nada. Y ya después una vez estábamos platicando y todo y ya yo le pregunté, él me dijo: no, es que tú crees, le dice, es que yo no diezmo y yo no ofrendo, yo le doy al Señor mi servicio. Yo: ¿y eso de dónde te lo sacaste? Eso no está en la Biblia. La Biblia no dice: no le des al Señor tu dinero, dale tu servicio. Inventamos cosas, mis amados. Inventamos cosas para no obedecer lo que está en la Biblia. Y entonces el Señor me decía: yo no soy ni malo ni injusto. Yo pongo reglas, no las obedecen, no funciona de otra manera. De las oraciones más importantes y que pocos hacemos y menos nos gusta, pero nos libraría de un montón de problemas, es esta: Salmos 139, 23. Así que ponga la mano en su corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ahora repítalo, mi amado. Vamos todos a decirlo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.